vamos a dar comienzo a esta actividad que, como sabéis, ha sido programada por el Instituto de Ceutíes. Desde la biblioteca, pues como siempre, esta colaboración es casi permanente con el Instituto. Ayer mismo tuvimos otra actividad del Instituto y desde luego vamos a continuar colaborando, haciendo sinergias. Y bueno, yo además en esta ocasión tengo la doble condición, tengo esa suerte de daros la bienvenida como director de la biblioteca y como decano de la sección de Historia del Instituto. Pero en este caso, al que hay que darle todo el mérito es a Gaby Fernández Humada, que ha sido la persona que propuso esta actividad, que se ha implicado en llevarla adelante y que tiene todo el mérito de la actividad. A mí, formalmente como decano, me toca inaugurarla, pero desde luego todo el mérito, sin duda, es de Gaby, que además nos alegra mucho que los jóvenes miembros del instituto se vayan implicando y vayan lanzando actividades, y eso nos da, bueno, pues, optimismo de cara al futuro, ¿no? Y nada, pues que la disfrutéis, que os guste la actividad. Y por nuestra parte, pues digo, en la doble condición de director de la biblioteca y de decano de la sección, pues encantado de que podáis disfrutar. De hecho, ha tenido muy buena acogida, hemos tenido que ampliar, había prevista 2 sesiones, hemos tenido que ampliar a 3, creo que ha sido un éxito en ese sentido. Bueno, pues lo dicho, que la disfrutéis. También, además, luego las vais a poder, por lo menos las cosas de Mariola y de Adolfo, que son las 2 personas que nos van a instruir. Las vais a poder seguir después también en internet, se va a retransmitir en directo ahora mismo y luego va a estar colgada tanto en la página de YouTube de la biblioteca como en la del instituto, como en la página de Facebook de la biblioteca, y podéis reverla si os apetece. Bueno, pues muchas gracias y pues, Gaby. Bueno, yo mil gracias por tu presentación, espero que os guste, por un lado a los compañeros del instituto y por supuesto a los asistentes, ¿no? Que sea grata. Nuestra idea es hacer algo práctico, creo que en eso sí, por lo que me comentabas en su momento, pues bueno, podía ser algo novedoso dentro de lo que es la institución del Instituto de Estudios Ceutíes. Muchos de los que aquí estáis ya habéis estado en otras actividades que hemos realizado, o desde la Consejería de Educación, intentando siempre eso, que vivamos un poco el patrimonio. El patrimonio, incluso sin entenderlo, hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, ¿no? Y yo soy de esa opinión, de llevar a los niños chicos al museo, aunque no entiendan lo que están viendo, porque debe de ser algo habitual. Y si lo hacemos desde pequeños, al final cuando tengamos ya cierta edad, pues disfrutamos, venimos a estas actividades y venimos, por supuesto, a lo que hacemos todos, a aprender. No voy a quitar ni un minuto, porque tampoco la idea es que trabajemos, así que os dejo en manos de Mariola, que es la compañera de la Fundación San Millán. Y nada, Mariola, en tus manos de nuevo. Ya tomaré yo después la palabra para contextualizar un poco lo que vamos a aprender de qué se hacía en San Millán en la Edad Media, contaros brevemente también qué es lo que se hacía en Ceuta en ese periodo. Y en ese momento, nada, 5 minutos que os voy a quitar para contar un poquito también qué es lo que pasaba aquí en la ciudad. Muchas gracias. ¿Está encendido esto? Vale, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias al Instituto de Estudios Ceutís, a la biblioteca y a Gabriel por habernos invitado a venir aquí a traeros un poco de todo nuestro conocimiento adquirido durante nuestros años de trabajo en San Millán de la Cogolla. Y también, obviamente, a todos por el interés que habéis mostrado por esta actividad. En este taller que vais a realizar hoy se enmarca dentro de un programa que se llama Emilianensis, Descubre los monasterios de La Rioja. Es un programa de educación patrimonial que se puso en marcha en el año 2007 con el objetivo de difundir estos 2 monasterios que son patrimonio de la humanidad, como os he dicho, desde el año 1997. Y es un programa promovido por la Fundación San Millán de la Cogolla. ¿Por qué San Millán de la Cogolla fue declarado Patrimonio Mundial? Pues porque allí durante más de 1500 años ha habido de forma continuada una vida espiritual, vida monástica, y esa vida espiritual ha ido asociada a una actividad económica, una actividad política y una actividad cultural muy importante. Y en relación con esta actividad cultural se encuentra lo que es el scriptorium del monasterio de Suso, que es donde se escribieron los primeros textos, las primeras frases en lengua castellana y en euskera. Nosotros en este programa de actividades lo que tratamos es de hacer llegar a todo el público, como podéis ver en la foto, desde niños de 3 a 4 años hasta personas de 80, intentamos hacerles vivir ese patrimonio, que entiendan por qué ese lugar es patrimonio mundial, que no solo son 2 edificios, sino que son 2 edificios, un paisaje y luego todo lo que es el patrimonio inmaterial que se ha generado
durante más de 1500 años en ese lugar, hasta la actualidad. Aquí, bueno, os enseñamos unas imágenes de cómo realizamos este taller que vais a realizar vosotros allí en el monasterio. Bueno, pues es un lugar privilegiado porque las personas que asisten lo hacemos en el propio claustro del monasterio de Yuso, con lo cual, bueno, pues tanto adultos como niños entran, vamos, en sintonía con el lugar, se concentran. Ahí veis una imagen, pues, de un taller en familia, ¿no?, de adultos con niños. Y básicamente, bueno, pues esto es lo que os quiero explicar, porque Adolfo es el que os va a contar toda la historia del libro, de cómo se creaban los libros allí, en el monasterio de Suso, y la importancia que tuvo este escritorio medieval en el contexto español y en el contexto europeo. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y yo soy Adolfo. Soy historiador del arte y artista plástico, pintor, y bueno, también tengo estudios de artes del libro, etcétera. El taller que vamos a hacer hoy es eminentemente práctico, aunque bueno, pues estamos aquí todos como si estuviéramos a punto de, bueno, de ascender entre la música y tal, como si estuviéramos en un templo, ¿no? Pero vamos, es mucho más, ahora veréis cuando avancemos. Pero hemos querido hacer una presentación para que entendáis un poco el porqué del escritorio medieval. Aquí tenemos una imagen del típico amanuense copiando, pero en un escritorio rico. Quiere decir que tiene muchas cosas, muchos materiales a su alcance para poder copiar los libros. El contenido de las bibliotecas. Bueno, la imagen que tenemos aquí es de la famosa biblioteca de Yuso, que ha contenido durante mucho tiempo algunos de los mejores códices medievales que se escribieron en el monasterio de arriba, en Suso, en el pequeño monasterio medieval donde estuvo de verdad el escritorio importante. Y se conservaron en esta biblioteca y hoy día se conservan, es una historia muy larga, en la Real Academia de la Historia de Madrid, como tantas cosas. Los más importantes, incluido el Códice 60, que ha mencionado Mariola, que como sabéis es en el cual aparecen las primeras frases en español y también en euskera. Tuvo, podemos decirlo entre comillas, la flor en el culo, porque apareció en el mismo códice lo más importante, ¿no?, ese patrimonio inmaterial que da nombre a San Millán. La biblioteca en otro momento, aquí vemos una imagen en blanco y negro. Los que actualmente viven son los agustinos recoletos, viven solo 9 monjes hoy día, pero han custodiado todo lo que allí queda, como han podido, incluida la biblioteca. Lógicamente que no se enseña. Si vais allí tendréis que solicitarlo de una manera, digamos, distinta a la visita normal. Bueno, la forma de aparecer en el escritorio está en muchas ilustraciones. Aquí vemos a otra ilustración de Beda el Venerable, del siglo VII, y aquí hablamos del contenido de las librerías. Pues principalmente en los monasterios va a haber misales, salterios, copias de textos latinos. En contra de lo que piensa mucha gente, los monjes van a copiar y salvaguardar el saber clásico. Aunque se desapareciesen muchos textos de la antigüedad, también se preservan y se copian. Entonces hay varias formas de obtener los libros: compra, préstamo, donación. Esta es una imagen de la, como veis ahí, de la Library Congress de Estados Unidos, con la forma en que, una de las posibles formas en que podían trabajar los copistas. Un escritorio que se conserva, el de Kells, y vemos esas mesas inclinadas que tenían el tintero y varias mesas. Tendría que haber un lugar para apoyar el libro que se va a copiar, el manuscrito, que, como decíamos en la imagen anterior, ha sido préstamo, donación o compra. El monasterio compra, le donan o le prestan un manuscrito y lo copia, pero no lo copia necesariamente exactamente igual que el que le traen, solo el contenido, pero las tapas del libro, el tamaño, el tipo de letra, la ilustración cambia. Bueno, vemos otra posible forma de trabajar.
junto a las ventanas, aprovechando la luminosidad, y apoyados en los facistoles, en este caso, ¿no? Materiales y herramientas para la escritura. Bueno, el más importante como soporte va a ser la piel. Tenemos, no sé si levantarme y explicarlo ya. Y pasas tú la diapositiva. Sí, pasas ahora. El más importante va a ser la piel. Tenemos aquí una piel de ternero. No voy a poder hablar, me vais a oír. Una piel de ternero completa. ¿Y por qué llevo siempre una piel de ternero completa? Limpia y curtida. Porque la piel de ternero, en este caso, nos dice el tamaño de una hoja de cantoral. De aquí sale una sola hoja de cantoral. Podemos ver aquí unas hojas de pergamino del siglo XVIII. Y es todo lo que se puede sacar de un animal de este tamaño. Para que os hagáis una idea. ¿Cómo se hace? Eso es un pergamino, como digo, del siglo XVIII, un cantoral con una letra capitular. Está bastante estropeado. Teníamos más, nos desaparecieron. Que la gente te quita las cosas, se las dejas expuestas. Pero que no son del monasterio. No son del monasterio, ¿eh? Aclaramos que eran nuestras, ¿eh? No son del monasterio. Bien. ¿Qué hay que hacer con la piel? Pues lo mismo para curtirla que para hacer pergamino. El aspecto es bien diferente. Hay que matar al animal, por supuesto, esto cuando se le dice a los niños, como hay muchos niños vegetarianos, es un disgusto. Y yo les pregunto si comen solomillo, la mayoría sí. Entonces les digo que primero hay que matar a la vaca para comer el solomillo y el filete, ¿no? Bien, se limpia por ambas partes, ya digo, en el caso de que vayas a curtir la piel o vayas a hacer pergamino, y lo que se trata es de llegar a la dermis y quitarle la epidermis. Y para eso, primero, hay que darle un baño a la piel, bueno, hay que desollar al animal con cuidado, darle un baño, quitarle todos los restos orgánicos, y por ambos lados trabajarlo para conseguir quitar el pelo y toda la grasa. Y cuando se consigue esa textura fina de la dermis solo, trabajarlo en un sentido o en otro, según lo que vayas a hacer. Por eso traigo la piel completa curtida. Pero la que nos tenemos que fijar es en la de pergamino, porque ahí vamos después a darle unos baños de cal, la vamos a estirar después del baño de agua y le vamos a dar unos baños de cal para que coja ese aspecto que tiene y siempre tenga dos caras. Una, eso es inevitable, más clara, que es la parte del pelo, y otra más amarillenta, que es la parte de la grasa. Esto es inevitable, siempre va a pasar, por mucha cal que le diéramos. Y este será el aspecto que tendrá después de ese baño de cal. Puede haberle quitado el pelo, la grasa y haber llegado solo a la dermis, haber conseguido la capa fina de piel. Se van a usar más tipos de pieles, por supuesto, la de cabras, la de ovejas, la de terneros, y eso lo veréis según el tamaño de los libros. Si habéis trabajado o visto libros, manuscritos medievales, se ve por el tamaño y también por la textura. La más fina, la vitela, que incluso en algunos documentos reales son pieles de no natos. Fijaros lo que os estoy diciendo. Seguimos hablando del papel. El papel avanza un poco. Bueno, esto se lo pongo siempre a los niños. Un animal para cada documento. Tenemos la parte que va a usar el amanuense para trabajar sobre el soporte. Bueno, me falta el papel. Quería hacer un comentario sobre esto. El papel va a llegar a la península a partir del siglo X y lo van a traer los musulmanes, pero no lo van a traer porque ellos lo inventen. Lo traen desde China. En China el papel se inventa en el 150. Y los árabes, por la ruta de Samarcanda, lo van a traer a Europa vía la península. El primer taller va a ser en Sátiva en el siglo XIII y se cree que en Córdoba ya había fabricación de papel anteriormente. Y bueno, el papel se utiliza antes. El documento más antiguo
es del siglo XII y se encuentra en Santo Domingo de la Calzada, muy cerquita de San Millán. Un libro ya hecho en papel. Ese es el libro en papel más antiguo que se conserva en Europa, en Santo Domingo de Silos. Perdón, Santo Domingo de la Calzada, disculparme el lapsus, que está en La Rioja. Bien, y en cuanto a herramientas, las tenemos aquí. La más importante, la que se va a mencionar más, pero veréis que al final es lo mismo, es la pluma de ave. Aquí tenemos varias, pero es importante para poder trabajar tener una pluma que tenga una caña grande. Y esta es una pluma de buitre. Se van a usar las plumas de buitre, las plumas de águila, pero finalmente las plumas que más se usan son de animales domésticos que se puedan tener cerca, ocas y gansos. Se les quita pelo hasta una cierta altura, se cortan y se vacían, se cuecen, en fin, es un proceso muy largo para lo endeble que es una pluma. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la pluma se va a seguir usando, lógicamente, pero se rompe y es muy difícil tener tantas plumas, por ejemplo, para copiar Biblias, que son muy extensas. Imaginaros copiar una Biblia con todo lo que tiene, con plumas de ave que se van a estar partiendo todo el rato. Entonces, traen otra cosa, que son las cañas duras, también vienen de Oriente, pero por Europa hay cañas también. Y los árabes las van a usar también. Que no es ni más ni menos que el cálamo, que cálamo viene a ser, para que lo entendáis, lo que acabamos de ver. Es decir, la caña de la pluma. Es un poco un juego de palabras, porque al final es como una imitación de lo que ya hay, pero en un material diferente. El cálamo, como vemos ahí, puede tener distintas formas o cortes en la punta. El que vais a usar vosotros lo podríamos cortar. Antes he hecho una prueba con Gaby y le he dicho, mira, voy a cortar uno de estos y voy a hacer una pala. Y vamos a hacer una línea continua que va a empezar gruesa y va a acabar fina, como toda la caligrafía árabe o la gótica, por ejemplo. Pero vosotros la vais a usar en punta solo. No pasa nada. Y, pues según la punta, pues haréis distintos tipos de trabajos, claro. Tiene un depósito y en ese depósito poroso entra la tinta y va cayendo despacio. Luego tenemos las plumillas metálicas que aparecen en el barroco con los palilleros. Siguen usando hasta el siglo XIX. Después ya vendrá la estilográfica y el bolígrafo casi en los años 60. O sea que fijaros todo el proceso que sigue. Pero lo más usado son las plumas y luego los cálamos. Con los cálamos se han hecho miles de páginas de libros medievales. Bien, la tinta. Bueno, pues en la tinta nos metemos ya en un tema en el que hay infinidad de tipos de tintas, pero traemos la que más se usa en San Millán y en Europa, así lo han dicho todos los que han estudiado los manuscritos. Y se hace con esto que tenemos en esta cajita. Estas bolitas, que son unas bayas que pone el roble, y que en La Rioja se llaman, con un riojanismo de los 2500 que existen, gállaras. En el resto de España le llamamos agallas. Agallas de roble que tienen un agujerito para que el insecto, en este caso una especie de avispa, deposite sus huevos y no envenene a ese roble joven, y se salve el árbol de una posible infección. Estas bolitas secas, machacadas, son ácido tánico. Si hay alguien que sea químico sabrá mucho más de esto que yo, pero el ácido tánico, al mezclarlo con agua, produce un tinte pues que es bastante poderoso. ¿Qué hacen los monjes? Prueba-error. Si vierais Suso, está rodeado de robles, y diréis, aquí unos tipos en el siglo VII, ¿qué hacen? Pues piensan un poco, cogen esas bayas, como también las de nuez, las de nuez sirven también, pero en este caso ya hay nogales, las van a mezclar con agua y van a ver cómo impregnan la piel, el pergamino o el papel. Necesitan algo más que van a usar. Esto que tenemos aquí, que es para darle cuerpo, que es la goma arábiga, que es la resina de la acacia
africana. ¿Se pueden usar otras resinas? Sí. Se podría usar la resina colofonia también. Esa mezcla le da cuerpo a la tinta, pero falta algo, le falta mordiente. Y para darle mordiente le añaden un poco de sulfato de hierro. Cuando se pasan de mordiente, lo vamos a ver en los libros. A mí el padre Olarte, que está muy enfermo ya, que fue al que se le ocurrió lo de la cuna del español, un sabio que está ahora en Salamanca, un padre Agustino Recoletón, me dijo, mira, para distinguir lo que pasa si una tinta está peor hecha o mejor en cantidad, se ve debajo de algunas letras. Y efectivamente el mordiente del hierro va dejando un cerco al paso de los años. Y se va estropeando. Eso no se puede restaurar. Se puede conservar, pero esa tinta ya va a dejar el cerco en las letras. Y bueno, yo creo que esos son los materiales más importantes. Luego se puede hacer tinta con negro de humo. Aquí tenemos la auténtica tinta. Queda como el terciopelo la mezcla. Yo la he hecho. La podéis hacer en la cocina de vuestra casa. Intentarlo, a ver qué pasa. Pero puede ser una tragedia, porque es una tinta de verdad que al principio parece una huilla, pero cuando se seca es tremenda. Es como si hubieras echado terciopelo negro encima del papel. Y digo, hay otras tintas, negro de humo, la tinta de calamar, se pueden usar muchas tintas, pero la mejor, fijaros, se firmó el Tratado de Europa con tinta de agallas de roble. Es un detalle. La caligrafía, bueno, la caligrafía vamos a pasar rápido. La letra capital romana en la columna de Trajano, una letra muy sencilla, y las 4 más usadas en San Millán, que son la carolina, están por orden, la visigótica, la gótica, que es la más difícil porque es la que más rabillos y curvaturas tiene. Es cuando el amanuense tiene que estar moviendo más el cálamo o la pluma para dar esos cambios de grosor de línea. Y la uncial, que es la más antigua, aunque esté puesta la última. Estas son las 4 caligrafías más usadas en el escritorio de San Millán. Avanza. Letras capitulares, que son las que inician los libros, o los capítulos, o los apartados. Y vemos algunas que también las tenemos ahí. Y las de San Millán son precisamente las del Códice 45, que bueno, pues inician los capítulos que son de un escritorio de influencia mozárabe. Fijaros que trabajan 2 elementos. Aquí el amanuense se relaja. Cuando hace una letra capitular es un momento para poder relajarse, si es que es capaz de hacerla. Y entonces lo que va a hacer es una arquitectura de letra sencilla y luego la va a llenar de elementos decorativos. Laberintos, cabezas de animales, elementos decorativos. Estas son las 2 de San Millán, las de los extremos. Las otras son de distintas épocas. Tenemos letras de la época de William Morris, del siglo XIX inglés. Tenemos letras que son románicas, en fin. Avanza. Más letras, bueno, podéis ver las del Códice Calistino, que las tendremos luego a la vista. Y en este caso es muy importante el tema del color, ¿no? Aquí tenemos una serie de pigmentos, fríos y cálidos. Los pigmentos son difíciles de conseguir, los traen los mercaderes, y los más caros son los pigmentos minerales. Por ejemplo, algunas joyas de las que lleváis, a un pintor o a un ilustrador de la Edad Media le servirían para hacer polvo de mineral y mezclar y hacer color. Esos colores también se puede ver en un cuadro de Tiziano, de Velázquez, duran eternamente, cuando usas un buen pigmento mineral. Miniaturas, las mozárabes son hasta finales del siglo XI y comienzos del XII. Avanza. Bueno, y tenemos algunas aquí de las que se han hecho en San Millán y también de los beatos, el beato del Escorial, ese de ahí, el del centro arriba, y luego este que es carolino. Este es de la época de Carlomagno de París, de la Escuela de París, en el siglo VIII, por poner algo diferente, y este ya es de la parte final del libro de las horas, de la parte final del gótico casi, ¿no? Bueno, esta es la tumba de San Millán y aquí es donde se hizo, es donde tenéis que ir para ver dónde se hicieron todos estos libros. Es un sitio muy pequeño, increíblemente allí se elaboraron todos estos manuscritos. Esta es la tumba de San Millán,
su cenotafio. El Scriptorium de Iuso avanza, por ejemplo, aquí se copió el Beato, el famoso Beato, que como dije antes, todos los Beatos que vais a ver son diferentes porque en cada escritorio se repetía el contenido textual, pero cambiaban las ilustraciones, cambiaba el tamaño del libro, cambiaba la encuadernación, y eso es lo que iba variando y haciendo que esos beatos sean tan diferentes unos a otros. Una Biblia de San Millán, podéis leer ahí, que es de comienzos del 13, de tradición románica, y presenta ilustraciones. El Códice de Concilios, de los Concilios de Toledo, un folio del Beato de Cirueña, que es un pueblo que está cerca de San Millán, y las obras realizadas en el escritorio de San Millán, un antifonario. Esto está todo, si a alguien le interesa, y mucho más, en la Real Academia de la Historia. Hay mucho material. Avanza. Bueno, este es el aspecto exterior, como está el libro después de tantos siglos. Vemos que se hace por cuadernillos, se van doblando los pergaminos y se les hace un agujero, se cosen y luego se unen todos. Algunas letras capitulares de ese antifonario, veréis que son sencillas, con pequeños adornos, pero que lo podéis hacer cualquiera de vosotros. Avanza. Este dibujo ya es más complicado, pero vamos, es una ilustración, una miniatura con Cristo en majestad, en la mandorla, el tetramorfos y bueno, y dos ángeles que le rodean. El tetramorfos se ve alrededor de la almendra, con los 4 símbolos, el ángel, el águila, el toro y bueno, pues me estoy quedando ya sin... Voy a beber un poco. Bueno, y siguiendo con esos manuscritos, ya para terminar, otro libro de ceremonias y señales de San Benito. Estos libros son de la propia regla benedictina y entonces no llevan demasiados adornos ni llevan demasiados jerebeques ni... No, la letra capitular en este caso está incluso inacabada. Pero fijaros que lo más importante es la pauta. Avanza. Lo vemos más de cerca, que está inacabada la letra y están usando esos laberintos para adornar la letra, una letra muy sencilla. Vemos cómo es la escritura con todas las pautas. Acercamos la imagen. Y vamos a pasar estas imágenes rápidas que ya las hemos visto. Angelitos del tamaño de 1 centímetro o 2. Esto que estáis viendo, para que veáis el nivel de precisión de una miniatura en algunos casos. Pasa. Dragones, en fin. La vida de San Martín. Algunos dibujos al margen también a veces aparecen. La letra capitular, en este caso solo en 2 tintas. Las tintas se va a usar la negra, la roja y la marrón. Pero lo que se va a usar como color, hemos dicho que es pigmento con aglutinante, a lo que nosotros llamamos hoy día algo así como acuarela y gouache, lo más parecido. Témpera también se le llama, gouache es en francés. Estas son las etimologías de San Isidoro, que se copió también en San Millán. Un libro importantísimo del siglo VII, con todos los saberes de la época. El Liber Comicus, este es de un escritorio mozárabe y vemos el tipo de figuras planas, de perfil, como las figuras egipcias, los rasgos muy elementales, no es nada naturalista. Y el último ya, el Beato del Escorial, pasamos las imágenes rápidas por tiempo. Y veis que solo hay 4 colores, verde, rojo, amarillo y azul, prácticamente. Adán y Eva, el ángel que avisa el juicio final, en fin. Se llama Beato del Escorial porque está en el Escorial, porque Felipe II, Felipe II se lo llevó del monasterio de San Millán, quiso llevarlo al Escorial. O sea que
él valoró muchísimo esta obra y por eso está ahora en el Escorial. Bueno, yo creo que con esto ya es suficiente para que no os muráis en la silla ya, porque ya nos hemos alargado demasiado. Y ahora parece que Gaby va a contaros algo del escritorio. Bueno, yo voy a ser muy escueto, no vamos a hablar ni de técnicas, primero porque desconozco, para eso está aquí los compañeros de San Millán, pero sí que ligeramente por lo menos contar, si en San Millán se estaba haciendo esto de Scriptorium, todos sabemos, y si no os pongo ya en situación, que Ceuta durante la Edad Media sí que fue un punto de encuentro cultural, ¿no? Hoy hablamos de un cruce de caminos, no me voy a entretener mucho en ello, pero era partida, era llegada de la ruta de la seda, partida hacia la Meca. Un señor, Ibn Battuta, por ejemplo, cuando se habla de que va a la Meca, sale desde Ceuta, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar una ciudad medieval. Aquí tenemos la autora incluso de este dibujo, ¿vale? Una ciudad que empezaba en la puerta de Fez, las Meriníes, para que todos nos entendamos, y acababa en el Hacho. A la llegada de los portugueses, la ciudad va a tener 35.000 habitantes, más de que Lisboa. Después, bueno, estaba dividida en ciertas partes, como todos sabemos. De hecho, seguimos manteniendo la misma estructura. El Hacho, la Elmina, que sería donde estamos ahora, Huerta Rufino, el yacimiento que tenemos aquí al lado, la Medina y el Afrak, que es el nombre, Campamento Real, que es el nombre de las murallas merinidas. Su nombre real es el Afrak, el Campamento Real. El sultán Abu Said Uthman, que es quien las construye o las manda a construir, porque la va a terminar su hijo, Abu al-Hassan, ¿vale? La idea es que piensen que los meriníes, y que esto suene muy raro, son musulmanes conquistando a otros musulmanes. Y se tienen que defender de los pueblos que acaban de conquistar. Es un modelo que ya habían puesto en práctica. Se llama el modelo Fez al-Jadid, la nueva, Fez la nueva. Si han estado ustedes en Fez, la Medina de Fez, que es Patrimonio de la Humanidad, tiene dos Medinas, Fez al-Bali, antigua, y Fez al-Jadid, la Medina que hacen los meriníes una vez conquistada. Y allí es donde van a meter a los que están con ellos. Es curioso, si conquisto el territorio y con este tipo de fortalezas, más que proteger la ciudad, la controlo, después nos lo vamos a encontrar de igual manera en las ciudadelas, por ejemplo, que se empiezan a construir en el periodo de los Austrias. Ciudadela de Pamplona, la ciudadela de Barcelona, donde está el Parque de la Ciudadela hoy día, eran fortificaciones más para controlar la ciudad que para defenderla propiamente dicha. Es un modelo que ya se está utilizando en el siglo XIV por parte de los meriníes. Y claro, es que me permití el lujo de hacer un fotomontaje precisamente para que viéramos, si nos olvidamos de estos meriníes, un periodo anterior. No sé si han tenido la suerte de estar en la Basílica. Se instaló allí la maqueta que hizo Gabriel León, que hemos estado trabajando con él. Y aquí lo que he hecho es mezclar lo que sería el frente califal. Esta es la puerta califal de Ceuta, si la han visto, tenía delante una barbacana. La Medina, vista desde el oeste. Esto sería la Ribera, Paseo de las Palmeras, y bueno, creo que viéndolo así con un fotomontaje es mucho más fácil de imaginarse qué visión tendría yo o qué visión tendría un portugués al llegar a conquistar la ciudad, o incluso un meriní, antes de haberse hecho. Pero claro, Gaby, no vamos a hablar de la historia de la ciudad, sino qué bibliotecas había. Miren, aquí tendríamos que irnos a un autor, a un meriní, expulsado por los portugueses, que prácticamente 4 años después, en 1421, va a hacer una descripción que se titula El Iqtar. Estamos hablando de Al-Nansari, aunque su nombre, como vemos, es Abu Abdallah Muhammad bin Qasim Al-Nansari el-Septi, el de Ceuta. Y como os decía, en el 1422 nos hace una descripción de la ciudad. Hablando en pasado, él hablaba como un historiador, decía que la ciudad llegó a tener 72 bibliotecas. Una barbaridad para la Edad Media. Pero claro, es que cuenta con que había 45 en casa de personajes ilustres. Cuando hablamos de personajes ilustres hablamos de alfaquíes, ¿vale? Hablamos de imanes, pero en su propia época, es decir, el día antes de la llegada de los portugueses, y esto sí me parece importante porque hace unos años se vendía con que la ciudad a la llegada de los portugueses estaba en decadencia. Hoy día se sabe que no, que era una ciudad próspera a la llegada de los portugueses. Teníamos una ciudad con 17 bibliotecas, ¿vale? De las 17 bibliotecas, 9 estaban en casas de notables, digamos que serían bibliotecas privadas. Sin embargo, otras 8
estaban dedicadas a estudiantes el concepto del WARF. Este concepto del WARF son donaciones, ¿vale?, inherentes, es decir, donaciones que no se van a poner, son inalienables. Un ejemplo magnífico lo tenemos en Fez, en la Madrasa Al-Qawasim. Si saben, en la biblioteca más antigua del mundo hoy día abierta está en Fez, y además, curiosamente, la hizo una mujer. Dicho esto, de estas 9 que son las que más nos interesan, que hoy las podríamos llamar bibliotecas públicas, ¿vale? De esas 9, miren, la más antigua y la más famosa, desde luego, era la de la Madrasa El Sharri. Nosotros seguramente habrán escuchado ustedes hablar de la madrasa Asdida, de la madrasa nueva. Pues bien, si había una madrasa nueva es porque había una madrasa antigua. Y esta madrasa antigua ya era del periodo almohade y la hizo un señor que se llamaba, un nombre muy largo también, no era para contarlo, se llamaba El-Sarri. La más importante, disculpe, era una de las 2 que estaba dentro de la mezquita Al-Hama. La mezquita Al-Hama ocuparía el espacio que ocupa hoy la Catedral de Ceuta. Tenía 2 bibliotecas y la que estaba en su lado oeste, o sea, el más pegado a lo que hoy es el foso de la Almina, ¿vale?, tenía tal cantidad de libros que el propio Nansari lo que nos habla es que todas las ciencias estaban representadas, ¿eh? Es curioso porque, al igual que vemos como hay préstamos en San Millán y se copian los libros, el libro que pasaba por la ciudad prácticamente era copiado. Después me he permitido el lujo de traerle uno de ellos que está digitalizado. Ya por fin pasamos a la Madrasa Al-Yadida. Recuerden, 1 más 2, la Madrasa Al-Yadida, que tenía otras 2 más, ya llevaríamos 5. La de la mezquita de los cerrajeros, que tenía otra biblioteca. La otra mezquita que tenía biblioteca era la del cementerio del Saclu. El Saclu sería hoy la zona del recinto, la zona calle Molino, calle Sevilla, ¿eh? Y terminaríamos con otra en el arrabal de abajo, que sería prácticamente el final de la Marina, ¿vale? Lo que ocupaba antiguamente el edificio de Baeza. Esa zona más o menos estaríamos hablando. Les decía que no me iba a entretener mucho, que la idea es hacer un taller práctico y no de una clase de historia de la biblioteconomía en Ceuta, de cómo el tipo que se hacían. Pero miren, estudiando para esto también y preparándonos, nos apareció, supongo que conocerán, y si no les pongo, la fundación del Fondo Al-Cati. Este fondo se ha creado a través de la Junta de Andalucía y la Junta se ha preocupado en... Bueno, quería llevarse los textos de Tombuctú, como bien saben ustedes, de allí no salen, pero sí que han dejado que los digitalicen. Allí apareció un Corán, el Corán de Ceuta, que se llama, está digitalizado, ¿vale? Y este Corán se copia en Ceuta el 13 de noviembre de 1198. Estamos en pleno periodo almohade. Se sabía que había 3. Este se dio por perdido. Este Corán se dio por perdido. ¿Dónde están los otros 2? Uno en la Gran Mezquita del Cairo y otro en Túnez, ¿eh? Es interesante porque ¿cómo ha llegado este Corán a Tombuctú? Pues mire, no lo llevó un ceutí, ¿vale?, sino que lo lleva, no sé si veis lo que está aquí a la izquierda, Ali Ben Ziyad Al-Cati, en 1460, justo aquí abajo. Este señor vive en Toledo, es juez, y hay una revuelta por parte de los cristianos, ¿eh?, que se llama las hogueras de la Magdalena, donde prácticamente mozárabes y musulmanes salen corriendo de Toledo. ¿Qué se llevan? Lo más preciado. Y lo más preciado eran sus libros. Este pasa por Sevilla. Recuerden que en 1460 Ceuta ya era portuguesa. Sevilla, por supuesto, que también era castellana. Y va comprando libros, ¿vale? Va aumentando esa biblioteca. Pasa por Ceuta, de aquí va a Fez, y parece que es en Fez donde adquiere este documento. Está realizado en vitela, ya que lo ha comentado Adolfo. Recordad que las vitelas eran los nonatos, ¿no? O sea, realmente estamos hablando de un libro que debía de ser muy caro. Es muy interesante porque esta familia Al-Cati, fíjense que cuando lo escribimos en árabe o intentando nombrarlo pone Cuti, significaban los godos. Este señor era un cristiano, en su momento visigodo, su familia, que se habían convertido al Islam. Así que después del nombre te viene el apellido Al-Cati, el godo. Una vez que han llegado a Tombuctú, fíjense, ha cambiado como Al-Cati. Y en uno de los márgenes nos dice cuánto le costó el Corán. Y nos dice que lo cambió, no dice que lo compró, sino que lo cambió por 200 gramos de oro. O sea que nos podemos dar una idea del valor real que tenía, o que tiene incluso hoy, la biblioteca de Tombuctú, cuando un solo Corán te podía costar 200 gramos de oro, un solo libro.
Dije que iba a ser muy corto, así que corto he sido, pero sí que me parecía importante contarle. Número de bibliotecas parece máximo que había tenido la ciudad. Recuerden, las 45 que habíamos hablado en un primer momento, las 17 en época de Almanzari, prácticamente la llegada de la Ceuta portuguesa, de la conquista, disculpen, y sobre todo, y más importante, contarle las antiguas y la que más valor tenía. Era lógico que fuera la de la mezquita Aljama, ¿no? Que era realmente pues, aquel lugar donde antes y después del rezo siempre había una lectura, ¿no? Si han estado en alguna mezquita, una de las cosas que llama la atención es que está llena de libros y no siempre son Coranes. Bien, no os quito ni un minuto más porque la idea es que empecemos a producir. Espero que os guste a partir de ya lo que vamos a ir haciendo y cualquier duda a partir de este momento, pues ya estamos en manos de Adolfo y de Mariola de nuevo. Muchísimas gracias.